Tradiciones peruanas, de Ricaldo Palma. Paya Huarcuna. ¿A dónde marcha el hijo del sol con tan numeroso séquito? Tupac Yupanqui, el rico en todas las virtudes, como lo llaman los arábicos del Cusco, va recorriendo en paseo triunfal su vasto imperio, y por donde quiera que pasa se elevan unánimes gritos de bendición. El pueblo aplaude a su soberano, porque él le da prosperidad y dicha. La victoria ha acompañado a su valiente ejército, y la indómita tribu de los Pachis se encuentra sometida. Guerrero del Yautu rojo, tu cuerpo se ha bañado en la sangre de los enemigos, y las gentes salen a tu paso para admirar tu bizarría. Mujer, abandona la rueca y conduce de la mano a tus pequeñuelos para que aprendan, en los soldados del Inca, a combatir por la patria. El cóndor de alas gigantescas, herido traidoramente y sin fuerza para cruzar el azul del cielo, ha caído sobre el pico más alto de los Andes, tiñendo la nieve con su sangre. El gran sacerdote, al verlo moribundo, ha dicho que se acerca la ruina del imperio de Manco, y otras gentes vendrán en piraguas de alto bordo a imponerles su religión y sus leyes. En vano alzáis vuestras plegarias y ofrecéis sacrificios, oh hijas del sol, porque el augurio se cumplirá. Feliz tú, anciano, porque solo el polvo de tus huesos será pisoteado por el extranjero, y no verán tus ojos el día de la humillación para los tuyos. Pero entre tanto, oh hijas de mamá Ogllo, trae a tus hijos para que no olviden el arrojo de sus padres, cuando en la vida de la patria suene la hora de la conquista. Bellos son tus himnos, niña de los labios de rosa, pero en tu acento hay la amargura de la cautiva. ¿Acaso en tus valles nativos dejaste al ídolo de tu corazón? Y hoy, al preceder, cantando con tus hermanas, las andas de oro que llevan sobre sus hombros los nobles curacas, tienes que ahogar las lágrimas y entonar alabanzas al conquistador. No, tortolilla de los bosques, el amado de tu alma está cerca de ti, y es también uno de los prisioneros del Inca. La noche empieza a caer sobre los montes, y la comitiva real se detiene en Iscuchaca. De repente la alarma cunde en el campamento. La hermosa cautiva, la joven del collar de guairuros, la destinada para el serrallo del monarca, ha sido sorprendida huyendo con su amado, quien muere defendiéndola. Tupac Yupanqui ordena la muerte de la esclava infiel, y ella escucha alegre la sentencia, porque anhela reunirse con el dueño de su espíritu, y porque sabe que no es la tierra la patria del amor eterno. Y desde entonces, oh viajero, si quieres conocer el sitio donde fue inmolada la cautiva, sitio al que los habitantes de Huancayo dan el nombre de Payaguarcuna, fíjate en la cadena de cerros, y entre Iscuchaca y Huaynampuquío verás una roca que tiene la forma de una india con un collar en el cuello y el turbante de plumas sobre la cabeza. La roca parece artísticamente cincelada, y los naturales del país, en su sencilla superstición, le juzgan el genio de maléfico de su monarca, creyendo que nadie puede atreverse a pasar de noche por Payaguarcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra. La casa de Pizarro. Mientras se terminaba la fábrica del Palacio de Lima, tan aciago para el primer gobernante que lo ocupara, es de suponer que Francisco Pizarro no dormiría al raso, expuesto a coger una terciana y pagar la chapetonada, frase con la que se ha significado entre los criollos las fiebres que acometían a los españoles recién llegados a la ciudad. Estas fiebres se curaban sin específico conocido, hasta los tiempos de la virreina condesa de Chinchón, en que se descubrieron los maravillosos efectos de la quinina. Esos 4 o 6 meses de obligada terciana era lo que llamaban pagar la chapetonada, aunque prójimos hubo que dieron finiquito en el cementerio o bodega de las iglesias. Hecho el reparto de solares entre los primeros pobladores, don Francisco Pizarro tuvo la modestia de tomar para sí uno de los lotes menos codiciados. El primer año de la fundación de Lima, 1535, solo se edificaron 36 casas, siendo las principales las del tesorero Alonso Riquelme, en la calle de la Merced o Espaderos, la de Nicolás de Rivera, el Viejo, en la esquina de Palacio, las de Juan de Tello y Alonso Martín, de Don Benito, en la calle de las Mantas, la García de Salcedo, en Bodegones, la de Jerónimo de Aliaga, frente al Palacio
y la del Marqués Pizarro. Hallábase ésta en la calle que forma ángulo con la de los Espaderos, y que se conoce aún por la de Jesús Nazareno, y precisamente frente a la puerta lateral de la iglesia de la Merced, y a un nicho en que, hasta hace pocos años, se daba culto a una imagen del Redentor con la cruz a cuestas. Parte del área de la casa la forman hoy algunos almacenes inmediatos, a la escalera del Hotel de Europa, y el resto pertenece a la finca del señor Barreda. Hasta 1846 existió la casa, salvo ligeras reparaciones, tal como Pizarro la edificara, y era conocida por la casa de cadena, pues sosteábase en su pequeño patio esta señorial distinción, que descendía con la modestia de la arquitectura y humildes apariciones del edificio. Don Francisco Pizarro habitó en ella hasta 1538, en que muy adelantada ya la fábrica del palacio, tuvo que trasladarse a él. Sin embargo, su hija, doña Francisca, acompañada con su madre, la princesa doña Inés, descendiente de Huayna Cápac, continuó habitando la casa de cadena hasta 1550, en que rey la llamó a España. Doña Inés Yupanqui, después del asesinato de Pizarro, casó con el regidor de Cabildo don Francisco de Ampuero y arrendó la casa a un oidor de la Real Audiencia, y en 1631 el primer marqués de la Conquista, don Juan Fernando Pizarro, residente en la metrópoli, obtuvo declaratoria real de que en dicha casa quedaba fundado el mayorazgo de la familia. Anualmente, el 6 de enero, se efectuaba en Lima la gran posición cívica, conocida con el nombre de Paseo de Alcaldes. Después de practicarse por el ayuntamiento la renovación de cargos, salían los cabildantes con la famosa bandera que la República obsequió al general San Martín, y cuyo paradero anda hoy en problema, y venían a la casa de Pizarro, penetraban en el patio alcaldes y regidores, deteníanse ante la cadena y batían sobre ella por 3 veces la histórica e historiadora bandera gritando: Santiago y Pizarro, España y Pizarro, ¡viva el rey! Las campanas de la Merced se echaban a vuelo, imitándolas las de más de 40 torres de la ciudad posee. El estampido de las camaretas y cohetes se hacía más atronador, y entre los vivas y gritos de la muchedumbre se dirigía la comitiva a la Alameda, donde un muchacho pronunciaba una loa en latín macarrónico. El virrey, oidores, cavilantes, miembros de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, y todos los personajes de la nobleza, así como los jefes de oficinas del Estado, se presentaban en magníficos caballos lujosamente enjaizados. Tras de cada caballo iban 2 negros esclavos, vestidos de librea y armados de gruesos plumeros, con los que sacudían la crin y arneses de la cabalgadura. Los inquisidores y eclesiásticos acompañaban al arzobispo, montados en mulas ataviadas con no menos primor. Así en este día, como en el de la fiesta de Santa Rosa, el estandarte de la ciudad, llevado por el alfarés real, cargo hereditario o vinculado en cierta familia, iba escoltado por 25 jinetes, con el casco y armadura de hierro que usaron los soldados en tiempos del marqués conquistador. Las damas de la aristocracia presenciaban desde los balcones el desfile de la comitiva, o acudían en calesín, que era el carruaje de moda a la Alameda, luciendo la proverbial belleza de las limeñas. Danzas de moros y cristianos, payas, jírabos, papahuevos y cofradías de africanos con disfraces extravagantes recorrían más tarde la ciudad. El pueblo veía entonces en el municipio un poder tutelar,
con el despotismo de los virreyes y de la Real Audiencia. Justo, muy justo era que manifestase su regocijo en ocasión tan solemne. En septiembre de 1812 se recibió y promulgó en Lima el siguiente decreto de las Cortes de Cádiz, comunicado al virrey por el Consejo de Regencia. Considerando que los actos positivos de inferioridad peculiares a los pueblos de ultramar, monumento del antiguo sistema de conquista y de colonias, deben desaparecer ante la majestuosa idea de la perfecta igualdad. Queda abolido el paseo del estandarte real, que acostumbraba a hacerse anualmente en las ciudades de América, como un testimonio de la lealtad y un monumento de la conquista de aquellos países. Esta abolición no se extiende a la función de la Iglesia, que se hacía en el mismo día del paseo del estandarte real, la cual seguirá celebrándose como hasta aquí. La gran solemnidad del estandarte real se reservará como en la península para aquellos días en que se proclama un nuevo monarca. Restableció en 1815 el régimen absoluto. Quedó derogada esta disposición y desde ese año hasta que los amagos de independencia lo permitieron, siguió paseándose el estandarte el 6 de enero y el Jueves Santo, que era otro de los días de precepto. En 1820 se efectuó, pues, por última vez en Lima, el Paseo de Alcaldes, y desde entonces apenas hay quien recuerde cuál fue el sitio en donde estuvo la casa de Pizarro, que hemos debido conservar en pie, como un monumento o curiosidad histórica. Apuesto lector limeño a que entre los tuyos has conocido algún viejo de esos que alcanzaron el año del cometa, que fue cuando por primera vez se vio en Lima perros con hidrofobia, ya que lo oíste hablar con delicia de la perla sin compañera. Sin ser yo todavía viejo, aunque en camino voy de serlo muy en breve, te diré que no solo he oído hablar de ella, sino que tuve la suerte de conocerla, y de que cuando era niño me regalara rosquetes y confituras, como que fue mi vecina en el rastro de San Francisco. Pero entonces la perla ya no tenía oriente, y nadie habría dicho que esa anciana, arrugada como higo seco, fue en el primer decenio del siglo actual la más linda mujer de Lima. Y eso que mi tierra ha sido siempre óptima la cosecha de buenas mozas. Allá por los años de 1810 no era hombre de gusto, sino tonto de caparazón y gualdrapa, quien no le echaba un piropo, que ella recibía como quien oye llover, pues callos tenían el tímpano de oír palabritas melosas. Yo no acertaré a retratarla, ni hace falta. Básteme repetir con sus contemporáneos que era bellísima, plus cuán bellísima. Y hasta su nombre era precioso. Háganse ustedes cargo. Se llamaba María Isabel. Y sobre todo tenía un alma de ángel y una virtud a prueba de tentaciones. Disfrutaba de cómoda medianía, que su esposo no era ningún potentado, ni siquiera título de Castilla, sino un modesto comerciante en lencería. Eso sí, el marido era también gallardo mozo y vestía a la última moda, muy currutaco y muy echado para atrás. Los envidiosos de la joya que poseía por mujer, hallando algo que criticar en su garbo y elegancia, lo bautizaron con el apodo de Niño de Gonces. La parejita era como mandaba ser. Imagínate, lector, un par de tortolitas amarteladas. Y si te gustan los buenos versos, te recomiendo la pintura que de ese amor hace Clemente Atlaus, en una de sus más galanas poesías que lleva por título Una carta de la perla sin compañera. Llegó por ese año a Lima un caballero que andaba corriendo mundo y con el bolsillo bien provisto, pues se gastaba un dineral en solo las mixtureras. Después de la misa del domingo acostumbraban los limeños dar un paseo por los portales de la plaza, bajo cuyas arcadas se colocaban algunas mulatas que vendían flores, mixturas, sahumerios y perfumes, y que en Damais eran destrísimas surcidoras de voluntades.
Los marquesitos y demás jóvenes ricos y golosos no regateaban para pagar un doblón o media onza de oro por una marimoña, un tulipán, una rirumba, un ramo de claveles disciplinados, un pucherito de mixtura o un cestillo enano de capulíes, nísperos, manzanitas y frutillas con su naranjita tiquito en el centro. Oigan ustedes hablar de esas costumbres a los abuelitos. El más modesto dice: vaya si me han comido plata las mixtureras. Nunca hice el domingo con menos de una pelucona. Los mozos de mi tiempo no éramos comineros como los de hoy, que cuando gastan un real piden sencilla o buscan el medio vuelto. Nosotros dábamos hasta la camisa, casi siempre sin interés y de puro rumbosos. Y bastábanos con que fuera amiga nuestra la dama que pasaba por el portal para que echásemos la casa por la ventana. Y allá iba el ramo o el pucherito, que las malditas mixtureras sabían arreglar con muchísimo primor y gasto. Y después, ¿qué joven salía de una casa el día de fiesta sin que las niñas le obsequiasen la pastillita de briscado o el nisperito con clavos de olor, y le rociaran el pañuelo con agua rica y lo abrumasen con 1000 finezas de la laya? Aquella sí era gloria, y no la de estos tiempos de cerveza amarga y papel manteca. Pero dejando a los abuelitos regocijarse con remembranzas del pasado, que ya vendrá para nuestra generación la época de imitarlos, maldiciendo del presente y poniendo por las nubes al ayer, sigamos nuestro relato. Entre los asidos concurrentes al portal encontrábase nuestro viajero, cuya nacionalidad nadie sabía a punto fijo cuál fuese. Según unos era griego, según otros era italiano, y no faltaba quien lo creyese árabe. Llamábase Mauro Cordato. Viajaba sin criado y en compañía de un hermoso perro de aguas, del cual jamás se apartaba en la calle ni en visitas. Y cuando concurría al teatro, compraba en la boletería entrada y asiento para su perro, que la verdad sea dicha, se manejaba durante el espectáculo como toda una persona decente. El animal era, pues, parte integrante o complementaria del caballero, casi su alter ego, y tanto que hombres y mujeres decían con mucha naturalidad, y como quien nada de chocante dice: ahí van Mauro Cordato y su perro. Sucedió que un domingo, después de oír misa en San Agustín, pasó por el portal la perla sin compañera, de bracero con su dueño y señor el niño de Gonces. Verla Mauro Cordato y apasionarse de ella furiosamente fue todo uno. Escopetazo a quemarropa y aliviarse. Echóse Mauro a tomar lenguas de sus amigos y de las mixtureras más conocedoras y ladinas, y sacó en claro el consejo de que no perdiera tiempo emprendiendo tal conquista, pues era punto menos que imposible alcanzar siquiera una sonrisa de la esquiva lemeña. Picóse el amor propio del aventurero, apostó con sus camaradas al que él tendría la fortuna de rendir la fortaleza, y desde entonces, sin darse tregua ni reposo, empezó a escaramucear. Pasaron 3 meses, y el galán estaba tan adelantado como el primer día. Ni siquiera había conseguido que lo calabaciasen en forma, pues María Isabel no ponía pie fuera de la casa sino acompañada de su marido. Ni su esclava se habría atrevido por toda la plata del Potosí a llevarla un billete o un mensaje, ni en su salón entraba gente libertina, de este o del otro sexo, que era el esposo hombre que vivía muy sobre aviso y no economizaba cautela para alejar moros de la costa. Mauro Cordato, que hasta entonces se había creído sultán de Gallinero, empezaba a llamar al diablo en su ayuda. Había el libertino puesto en juego todo su arsenal de ardides y siempre estérilmente. Y su pasión crecía de minuto en minuto. ¡Qué de monche! No había más que dar largas al tiempo y esperar sin desesperarse, que por algo dice la copla. Primero hizo Dios al hombre y después a la mujer. Primero se hace la torre y la veleta después. Acostumbraba María Isabel ir de 6 en 6 meses a la recolección de los descalzos, donde a los pies de un confesor depositaba los escrúpulos de su alma, que en ella no cabía sombra de pecado grave. En la mañana del 9 de septiembre de 1810 encaminóse, seguida de su esclava, al lejano templo. Pero la casualidad,
o el diablo que no duerme, hizo que Mauro Cordato y su perro estuvieran también respirando la brisa matinal y paseándose por la extensa alameda de los sauces que conducía a la recolección franciscana. El osado galán encontró propicia la oportunidad para pegarse a la dama de sus pensamientos, como pulga a la oreja, y encarecerla a los extremos con la pasión que le traía sorbido el seso. Pensado y hecho. El hombre no se quedó corto en alambicar sus conceptos, pero María no movió los labios para contestarle, ni lo miró siquiera, ni hizo de sus palabras más caso que del murmullo del agua de la puente Amaya. Encocoróse Mauro de estar fraseando como en una estatua, y cuando vio que la joven se encontraba a poquísima distancia de la portería del convento, la detuvo por el brazo, diciéndola: «De ahí no pasa sin darme una esperanza de amor». «Atrás, caballero», contestó ella deshaciéndose con energía de la tosca empuñada del mancebo. «Está usted insultando a una mujer honrada y que jamás, por nadie y por nada, faltará a sus deberes». El despecho ofuscó el cerebro del aventurero y sacando un puñal lo clavó en el seno de María. La infeliz lanzó un grito de angustia y cayó desplomada. La esclava echó a correr, dando voces, y la casi siempre solitaria, hoy como entonces, alameda fue poco a poco llenándose de gente. Mauro Cordato apenas vio caer a su víctima, se arrodilló para socorrerla, exclamando con acento de desesperación: «¿Qué he hecho, Dios mío, qué he hecho? He muerto la que era vida de mi vida». Y se arrancaba pelos de la barba y se mordía los labios con furor. En entretanto, la muchedumbre se remolinaba gritando: «¡Al asesino! ¡Al asesino!». Y a todo correr venía una patrulla por el beaterio del Patrocinio. Mauro Cordato se vio perdido. Sacó del pecho un pistolete, lo martilló y se voló el cráneo. Tablug, como dicen los franceses. La herida de la perla sin compañera no fue mortal, pues afortunadamente para ella, el arma se desvió por entre las ballenas del monillo. Como hemos dicho, la conocimos en 1839, cuando ya no era ni sombra de lo que fuera. Hacía medio siglo, por lo menos, que no se daba en Lima el escándalo de un suicidio. Calcúlese la sensación que éste produciría. De fijo que proporcionó tema para conversar un año, que por entonces los sucesos no envejecían, como hoy, a las 24 horas. Tan raro era un suicidio en Lima que formaba época, digámoslo así. En este siglo, y hasta que se proclamó la independencia, solo había noticia de dos, el de Mauro Cordato y el de don Antonio de Herrea, caballero de la Orden de Calatrava, regidor perpetuo de Cabildo, prior del Tribunal del Consulado y tesorero de la acaudalada congregación de la O.R.A., que en 1816 ejercía el muy honrado cargo de alcalde de la ciudad. Llevaba el guión o estandarte en una de las solemnes procesiones de catedral, cuando tuvo la desdicha de que un cohete o volador mal lanzado le reventara en la cabeza, dejándolo sin sentido. Parece que a pesar de la prolija curación, no quedó con el juicio muy en sus cabales, pues en 1819 subióse un día al campanario de la Merced y dio el salto mortal. Los maldicientes de esa época dijeron, yo no lo digo, y dejo la verdad en su sitio, dijeron, y no hay que meterme a mí en la danza ni llamarme cuentero, chismoso y calumniador. Con que decíamos que los maldicientes dijeron, y repito que no vaya alguien a incomodarse y agarrarla conmigo, que la causa de tal suicidio fue el haber confiado a R.A. a su hijo político, que era factor de la Real Compañía de Filipinas, una gruesa suma perteneciente a la congregación de la O, dinero que el otro no devolvió en la oportunidad precisa. La Iglesia dispuso que el cadáver de Mauro Cordato no fuera sepultado en lugar sagrado, sino en el Cerrito de las Ramas. Ni los compañeros de libertinaje con quienes derrochara sus caudales el infeliz joven dieron muestra de aflicción por su horrible desventura, y eso que en vida contaba a los amigos por docenas. Rectifico. La fosa de Mauro Cordato tuvo durante 3 días un guardián leal que no permitió se acercase nadie a profanarla, que se mantuvo firme en su puesto, sin comer ni beber,
como el centinela que cumple con su consigna, y que al fin quedó sobre la tumba muerto de inanición. Desde entonces, y no sin razón, los viejos de Lima dieron en decir el mejor amigo, un perro. Ahí viene el cuco. Ya he referido en otra ocasión que aquella bendita anciana que para unos muchachos era mi tía Catita y para otros mi abuela la tuerta, acostumbrada en la noche de luna a congregar cerca de sí a todos los chicos y chicas del vecindario, embelezándolos ya con una historieta de brujas o ánimas en pena o ya con cuentos sobre antiguallas limeñas. Una de esas noches, antojósele a un nene llorar a moco tendido, pero lo hicieron callar con solo decirle estas mágicas palabras. Ahí está el cuco. Pasen ustedes el limeñismo. Un purista habría dicho el coco, pero los que nos hemos detestado con champús de agrio y mazmorra, también un purista diría mazamorra, que en árabe es el manjar. Nacimos oyendo hablar del cuco, y lo que entra con el capillo solo se va con el cerquillo, y ya estamos viejos para salir ahora, al cabo de los años 1000, llamando coco al cuco. El cuco es un personaje de capricho o fantasía, creado por el candor infantil y la marrullería de las viejas. Es un mochuelo que se le cuelga al vecino más feo del barrio o al sacristán de la parroquia que, farolito en mano y capa colorada sobre los hombros, pide para la cera de nuestro amo. Y cierto que por esas calles tropieza uno con fisionomías que parecen predestinadas para cucos o espantamuchachos. Aquella noche, a propósito del llamo al cuco, nos contó la tía Catita que cuando entró la patria comían pan en la calle judíos, nada más que 2 cucos, Ave María Purísima. Y como cada cuco fue sujeto de curiosa historia, con venia de ustedes, lo consagraré especial capítulo. 1. ño 20.000. Hasta la época de San Martín ocupaba una de las que se denominaron covachuelas en las gradas de la catedral y calle de Judíos un viejo español llamado don José de Ormaza y Coronel, pero nadie lo conocía sino por el apodo de ño 20.000, y tanto era feo el macrobio que su solo nombre bastaba para dar diente con diente a los hombrecitos del mañana. El anciano tenía conquistada su reputación de traganiños en 4 cuadras a la redonda. ¿Cómo adquirió el apodo? Eso es lo único que me he propuesto relatar. Don José de Ormaza y Coronel vino al Perú en los tiempos de Amat, y hallándose sin un maravedí ni de dónde le viniese, se encaminó una mañana a palacio y solicitó audiencia del virrey. El mayordomo de servicio le preguntó su nombre para pasar aviso a su excelencia, y el visitante le contestó con mucha naturalidad. Anuncie usted a don José de Amat. El fámulo, creyendo por el apellido que se le sabía con un deudo de su señor, no anduvo con pies de plomo, y el virrey, imaginando que le hubiera llegado de improviso algún sobrino catalán, no se hizo tampoco remolón. La antesala no pasó de 1 minuto, lo que es maravilloso, no digo tratándose de un virrey, de suyo autorizado para andar con moratorias y ceremonias, sino de un presidente de nuestra era, obligado a gastar republicana la llaneza. Dios guarde a vuestra excelencia, dijo don José. Y a usted también, contestó don Manuel. ¿Con qué es usted un amat? Sí, señor, y no, señor. No lo entiendo. ¿Es usted amat por parte de madre o de padre? Ni por la sábana de arriba, ni por la sábana de abajo. ¿Cómo, cómo? Murmuró el virrey. ¿Cómo? ¿Cómo? Vuestra excelencia lo oye. Yo soy amat por mi voluntad y no por la ajena. Explíquese usted. Sí, señor. He renunciado a mi apellido para adoptar el de vuecencia, primero por la mucha admiración y cariño que me inspira la ilustre persona del libérrimo prócer, del integérrimo gobernante, del... Basta, basta, hombre, muchas gracias, suprime lisonjas, que me apestan. Y segundo, porque aspiro que vuecencia sea mi padre. Hombre, para paternidades estamos. Buen zagalón de hijo voy a echarme encima, y sobre qué carga de agua y por qué. Vamos, explíquese usted pronto y claro, que el tiempo no me viene ancho, sino más estrecho que la chupa del alguacil. Pues al grano, excelentísimo señor.
Me han informado los paisanos de que vuecencia hace así, por lo bajo de cuerda, sus negocillos. ¿Yo? ¿Negocios? Exclamó el virrey empezando a perder los estribos. No hay para qué enfarolarse, señor excelentísimo. Tenga vuecencia confianza conmigo y no se me haga el de las malvas, que no soy ningún niño de la bola. El virrey estaba al helado, viendo tanta insolencia y sangre fría. El hombre continuó. Pues señor, los negocios limpios como el agua de pila. Traigo entre manos una especulación, que meses más, meses menos, nos dejaría unos 200% de provecho. Y he venido para participar en me preste vuecencia 20,000 pesos, que yo se los pagaré con el interés que quiera señalarles. De modo, señor mío, interrumpió don Manuel de Amat y Juniet, que para usted el virrey de Perú es un comerciantito del codo a la mano que da plata a réditos. Por supuesto. Sí, pues por descomedido o loco vaya usted a la cárcel, señor pariente, y busque a otro padre o a quien embaucar. Vaya usted, ño 20,000. La escena se hizo pública y nació el apodo. En su vejez era ño 20,000, lo que llamamos un loco manso, un ser inofensivo. Ocupábase en la venta de artículos de desecho y pasaba la vida a tragos, debiendo a lo subido de su fealdad la reputación de cuco. Veamos con su compañero de calle, que es personaje casi contemporáneo, pues viven muchos cristianos que lo conocieron y trataron. Don Tadeo López el Condecorado. En la calle de Judíos existe todavía un callejón que todos los limeños conocemos con el nombre de Callejón de López. Su dueño por los años de 1813 era un indio rechoncho feo y con una pesadilla, mujeriego, parrandista y muy palangana y metido a gente. En las fiestas un tanto revolucionarias, dadas por los vecinos de Lima al conde de Vista Florida, o Vista Torcida como era en realidad, y en las cuestiones o turbulencias entre el virrey Abascal y el fiscal de campo Villalta, a quien de paso consignaremos porque debe su nombre a la calle de Villalta. Desempeñó nuestro indio el papel de jefe de club popular y orador de plazuela. Don Tadeo López, que tal era su nombre, se desvivía por hablar sin ton ni son de política y viniese o no el cuento, sacaba a lucir al 93 y a Marat, a Danton, Robespierre, tuteaba a Voltaire y a Juan Jacobo, hablaba del libre examen y podía al gobierno como trapo de cocina. Hoy pasaría don Tadeo por uno de los muchos eruditos de cajetilla de cigarros que politiquean en las puertas de un café. Desde 1809 había entrado furiosamente en Lima la moda de conspirar y Abascal se veía moro para desenredar marañas. Así de paso, y como quien quiere y no quiere, apuntaremos la historia de cierta conspiración a la que Abascal cortó el vuelo valiéndose de un expediente burlesco y despreciativo. Supo el virrey que en la celda de un padre oratorio o de la congregación de San Felipe Neri se reunían todas las tardes después de las 5 y con el pretexto de tomar una taza de café y escuchar una tanda de chaquete, varios caballeros, notables por su elevada posición, por su vocinglería contra el gobierno. Abascal llamó a un capitán de encapados o de policía, el cual, armado de una linterna sorda, se plantó desde las 8 de la noche, hora en que principiaban a despedirse los de la tertulia, en la puerta de San Pedro. El primero que salió fue el padre Mulero, prior de los agustinianos. El capitán abrió la linterna, la enderezó un rayo de luz sobre la cara y le dijo: «De parte de su excelencia el señor virrey, que pase su paternidad muy buenas noches». El reverendo no tuvo aliento ni para contestar, así se las de Dios. Salió después un canónigo de muchas campanillas y muy gran demagogo. El capitán repitió lo del linternazo y lo de: «Señor canónigo, de parte del virrey, que tenga vuestra merced muy buenas noches». Al canónigo le entró frío de terciana y apuró el paso. A este siguió el conde de San Juan de Lurigancho, famoso propagandista de las ideas revolucionarias, y también el de la linterna le espetó un: «De parte de su excelencia, que tenga usted buenas noches, señor conde». Y el de Lurigancho se persinó como quien tropieza con el demonio. Y tras el conde salió otro, luego otros, y hasta el número de 15 conspiradores, y todos recibieron el cortés saludo. Como la conciencia no estaba limpia, se dieron por notificados
y la conspiración se ahogó en su cuna, pues los jefes de ella se escamaron y no volvieron a la celda del padre Oratorio. Otro gobernante asustadizo habría echado la zarpa encima a cuantos prójimos saliesen de San Pedro, y provocado con ello una alarma y escándalo, pero Bascal se conformó con hacerla de gato, que maulla y espanta a los ratones. Aunque López no tenía chirumen para escribir, se decidió, contando con la peñola de algunos colegiales, a fundar un periódico revolucionario. Pero a las primeras diligencias tropezó con el obstáculo de que ninguna de las 4 imprentas que la ciudad poseía se llenaba a correr albures con el gobierno. Otro habría desistido del propósito, pero para don Tadeo López, fanatizado con la política, todo inconveniente era parvedad de materia. Los cabildantes de Lima, que a la sazón vivían en lucha abierta con el virrey, asusaban a López y le ofrecían no solo el contingente de su influencia, sino también escritos de las primeras plumas del país. Además, el conde de la Vega de Ren, que era a las callandas el alma de la oposición, se comprometía a desatar la bolsa si llegaba el caso de que el editor necesitase acudir a ella. El peruano liberal no debía morir el proyecto. ¿Qué se habría hecho de López? Don Tadeo buscó operarios y, como Dios le dio a entender, fundió tipos, empresa ardua y que hasta entonces jamás se había intentado en Lima. Y en justicia, pues tengo libritos impresos por López. Debo apuntar que para ensayo la fundición salió bastante limpia. Mérito y grandes conquistóse López por haber sido el primero que implantara en el país la fundición de tipos. Los amigos tocaron mucho bombo, platillo, chinesco y el ilustre cabildo de esta ciudad de los reyes, haciéndoles coro, en protección a la industria y en homenaje al ingenio, decretó una medalla de oro con brillantes, en cuyo anverso se veía un cóndor y en el reverso esta inscripción: El Cabildo de Lima, a don Tadeo López, premio al mérito, año de 1813. El peruano liberal entró al fin en prensa. El artículo de fondo era una cantártida, como que lo había escrito sin encomendarse a Dios ni al diablo un muchacho fogoso colegialito de San Carlos. Hablábase ahí algo de autonomía, pueblo soberano, de cadenas, del ágreda caudal del pensamiento, de Roma, de Esparta, del buitre de Prometeo y mucho de repiquetear nombres y similes mitológicos. Y aquello de las furias, de León Ibero y de las 3 centurias. Y todas esas frases de pirotecnia patriotera que, echándolas a granel sin orden ni concierto, producen no un puchero ni una algarabía, sino un editorial del 28 de julio. La calle estaba llena de gente esperando la aparición del periódico. Don Tadeo iba y venía con cara de Pascua y más hinchado que un pavo, dando órdenes a cajistas, tintador y prensista. Pero mejor es que ceda aquí la palabra al señor de Mendiburú, que en el precioso artículo que consagra a Abascal en su diccionario histórico dice: Don Tadeo tomó el primer ejemplar estampado en raso blanco como la primicia de los tipos fabricados en Lima, y segundo de pueblo con mucho alborozo y estruendo de cohetes. Se dirigió al palacio con aquel presente, que visto por el virrey, causó su justo enojo, despidiendo con rigor y amenazas a López, que tal vez ni había leído lo que iba impreso en el raso. Mohino regresó don Tadeo a la imprenta y se puso a trinar contra el déspota. Pero consolaronlo sus correligionarios con la esperanza de que muy pronto se armaría la gorda y que pues él acababa de ser víctima del odio del tirano. La patria agradecida sabría recompensarlo dándole la tajada que él prefiriera llevarse a la boca. El peruano liberal no hizo huesos viejos y López tuvo que consagrar los tipos a la impresión de cartillas y cartones, novenas y trisagios. Pero el cabildo no le había dado al editor una medalla para que la dejase criar moho y telarañas. Y don Tadeo pensó y caviló tanto en esto que se sacó en claro tener perfecto derecho a usarla. Mandóse hacer por el mejor sastre de Lima una casaca azul, bordada de seda y con pantalón a la rodilla, media filipina, zapato con virillas, espadín al cinto, sombrero de 3 candiles. Echóse a la plaza un día de fiesta solemne, ostentando sobre el pecho la medalla. Creo que fue el domingo de Ramos y en momentos de pasar por la catedral la procesión del borriquito, aquella en la que refieren que dijo un prójimo: Asno, que a Dios lleváis, ¿quién tan feliz como vos?
quiero, oh mi Dios, que me hagáis, como este burro en que vais. Y cuentan que Dios lo oyó. López, vestido de mojiganga, fue rechiflado por los muchachos y para colmo de desventura el virrey, que acompañado de su hija doña Ramona, veía desde la baranda de la plaza desfilar la procesión, se informó de lo que ocasionaba el alboroto y mandó venir a su presencia al enmedallado. ¿Quién lo ha autorizado, señor López?, preguntó Abascal, para usar condecoraciones. ¿Quién me ha autorizado? ¿Quién puede, excelentísimo señor? El ilustre cabildo de Lima, contestó López con insolente aplomo, haciendo a mis méritos la justicia que no ha querido hacerles vuecencia. Abascal no pudo contenerse y arrancándole del pecho la medalla y pisoteándola le gritó: «¡Fuera, fuera! Lárguese antes de que lo mande a la cárcel». Y el pobre salió del palacio alicaído y turulato. Al día siguiente, dice Mendiburu, Abascal le devolvió la medalla, destruida a golpe de martillo, enviándole por separado los diamantes. Sobre todo esto hubo reconvenciones del virrey y explicaciones del cabildo. Y López se quedó sin medalla y para acabar de ridiculizarlo lo tomó a cargo el clérigo La Riva, poeta festivo de aquel tiempo. Con el título de La ridiculez andando, escribió La Riva un chistoso entremés, cuyo protagonista es el ascenderado impresor, y una muy graciosa silva, titulada El reverso de la medalla, en la que también sale mallibrado don Tadeo. Véase un fragmento de esta. Canto tu cara torva y de vinagre, tus cortos brazos, tu cuerpo tieso. Canto tu boca que es boca de bagre, tus ojos tuertos y tu nariz sin hueso. Cántote, vestidito, con uniforme azul de cavidante, honor que pretendiera este maldito, por la imprenta de que otro es fabricante. Canto el final y digno paradero que tuvo tu medalla el mismo día de habértela plantado. Y aquí quiero poner fin al proemio, musa mía. Don Tadeo López vivía aún en la época de Salaberry y había reemplazado año 20.000 en el empleo de ogro titular. Traganiños, cuco de la calle de judíos, con la diferencia de que este no fue un cascarrabia como don Tadeo. Fin. El Cristo de la Agonía. Ricardo Palma. Al doctor Alcides de Estruje. 1. San Francisco de Quito, fundada en agosto de 1534 sobre las ruinas de la antigua capital de los Isquiris, posee hoy una población de 70.000 habitantes y se halla situada en la falda oriental de Pichincha o Monte que hierve. El Pichincha descubre a las investigadoras miradas del viajero dos grandes cráteres, que sin duda son resultado de sus vanas erupciones. Presenta 3 picachos o respiraderos notables, conocidos con los nombres de Rucu Pichincha o Pichincha Viejo, el Guagua Pichincha o Pichincha Niño y el Cóndor Huachana o Nido de Cóndores. Después del Sangay, el volcán más activo del mundo y que se encuentra en la misma patria de los Isquiris, a inmediaciones de Riobamba, es indudable el Rucu Pichincha es el volcán más temible de América. La historia nos ha transmitido solo la noticia de sus erupciones en 1534, 1539, 1577, 1588, 1660 y 1662. Casi 2 siglos habían transcurrido sin que sus torrentes de lava y rudos estremecimientos esparciesen el luto y la desolación, y no faltaron geólogos que creyesen que era ya un volcán sin vida. Pero el 22 de marzo de 1859 vino a desmentir a los sacerdotes de la ciencia. La pintoresca Quito quedó entonces casi destruida. Sin embargo, como el cráter principal de Pichincha se encuentra al occidente, su lava es lanzada en dirección de los desiertos de las Esmeraldas, y circunstancia salvadora para la ciudad que solo ha sido víctima de los sacudimientos del gigante que la sirve de atalaya. De desear sería, no obstante, para el mayor reposo de sus moradores, que se examinase hasta qué punto es fundada la opinión del barón de Humboldt, quien afirma que el espacio de 6.600 millas cuadradas alrededor de Quito encierra las materias inflamables de un solo volcán. Para los hijos de la América republicana, el Pichincha simboliza una de las más bellas páginas de la gran epopeya de la Revolución. A las faldas del volcán
tuvo lugar el 24 de mayo de 1822, la sangrienta batalla que afianzó para siempre la independencia de Colombia. Bendita seas, Padre de valientes, y que el genio del porvenir te reserve horas más felices que las que forman tu presente. A orillas del pintoresco Guayas, me has brindado hospitalario asilo en los días de la proscripción y del infortunio. Cumple la gratitud del peregrino no olvidar nunca la fuente que apagó su sed, la palmera que le brindó frescor y sombra, y el oasis donde vio abrirse un horizonte a su esperanza. Por eso vuelvo a tomar mi pluma de cronista para sacar del polvo del olvido una de tus más bellas tradiciones, el recuerdo de uno de tus hombres más ilustres, la historia del que con las inspiradas revelaciones de su pincel alcanzó los laureles del genio, como Olmedo con su homérico canto, la inmortal corona del poeta. 2. Ya lo he dicho, voy a hablaros de un pintor, de Miguel de Santiago. El arte de la pintura, que en los tiempos coloniales ilustraron Antonio Salas, Coribar, Morales y Rodríguez, está encarnado en los magníficos cuadros de nuestro protagonista, a quien debe considerarse como el verdadero maestro de la escuela quiteña. Como las creaciones de Rembrandt y de la escuela flamenca se distinguen por la especialidad de las sombras, por cierto misterioso claroscuro y por la feliz disposición de los grupos, así la escuela quiteña se hace notar por la viveza del colorido y la naturalidad. No busquéis en ella los refinamientos del arte, no pretendáis encontrar gran corrección en las líneas de sus madonas, pero si amáis lo poético, como el cielo azul de nuestros valles, lo melancólicamente vago, como el yabarí de nuestros indios cantan acompañados de las sentimentales armonías de la quena, contemplad en nuestros días las obras de Rafael Salas, Cadenas o Carrillo. El Templo de la Merced, en Lima, ostenta hoy con orgullo un cuadro de Anselmo Yáñez. No se halla en sus detalles el estilo quiteño en toda su extensión, pero el conjunto revela bien que el artista fue arrastrado en mucho por el sentimiento nacional. El pueblo quiteño tiene el sentimiento del arte. Un hecho bastará a probarlo. El convento de San Agustín adorna sus claustros con 14 cuadros de Miguel de Santiago, entre los que sobresale uno de los más grandes dimensiones, titulado La genealogía del santo obispo de Hipona. Una mañana, en 1857, fue robado un pedazo del cuadro que contenía un hermoso grupo. La ciudad se puso en alarma y el pueblo todo se construyó en pesquisidor. El cuadro fue restaurado. El ladrón había sido un extranjero comerciante en pinturas. Pero ya que, por incidencia, hemos hablado de los 14 cuadros de Santiago que se conservan en San Agustín, cuadros que se distinguen por la propiedad del colorido y la majestad de la concepción, esencialmente el del bautismo, daremos a conocer al lector la causa que los produjo y que, como la mayor parte de los datos biográficos que apuntamos sobre este gran artista, la hemos adquirido de un notable artículo que escribió el poeta ecuatoriano don Juan León de Mera. Un oidor español encomendó a Santiago que le hiciera su retrato. Concluido ya, partió el artista para un pueblo llamado Huápulo, dejando el retrato al sol para que se secara, encomendando el cuadro de él a su esposa. La infeliz no supo impedir que el retrato se ensuciase, y llamó al famoso pintor Goribar, discípulo y sobrino de Miguel, para que reparase el daño. De regreso a Santiago, descubrió en la articulación de un dedo que otro pincel había pasado sobre el suyo. Confesáronle la verdad. Nuestro artista era de un geniazo más atufado que el mar cuando le duele la barriga y le entran retortijones. Encolerizóse con lo que creía una profanación, dio de cintarazos a Goribar y rebanó una oreja a su pobre consorte. Acudió el oidor y le reconvino por su violencia. Santiago, sin respeto a las campillas del personaje, arremetióle también a estocadas. El oidor huyó y entabló acusación contra aquel furioso. Este tomó asilo en la celda de un fraile, y durante 14 meses que duró su escondite, pintó los 14 cuadros que embellecen los claustros agustinos. Entre ellos, merece especial mención, por el diestro manejo de las tintas, el titulado Milagro del peso de las ceras. Se afirma que una de las figuras que en él se hallan en el retrato es el mismo Miguel de Santiago. 3. Cuando Miguel de Santiago volvió a aspirar al aire libre de la ciudad natal, su espíritu era ya presa del ascetismo de su siglo. Una idea abrazaba su cerebro,
trasladar al lienzo la suprema agonía de Cristo. Muchas veces se puso a la obra, pero, descontento de la ejecución, arrojaba la paleta y rompía el lienzo, mas no por esto desmayaba en su idea. La fiebre de la inspiración lo devoraba, y sin embargo, su pincel era rebelde para obedecer a tan poderosa inteligencia y a tan decidida voluntad, pero el genio encuentra el medio de salir triunfador. Entre los discípulos que frecuentaban el taller, hallábase un joven de bellísima figura. Miguel creyó ver en él el modelo que necesitaba para llevar a cumplida realización su pensamiento. Hízolo desnudar y colócolo en una cruz de madera. La actitud nada tenía de agradable ni de cómoda. Sin embargo, en el rostro del joven se dibujaba una ligera sonrisa. Pero el artista no buscaba la expresión de la complacencia o del indiferentismo, sino la de la angustia y el dolor. ¿Sufres?, preguntaba con frecuencia su discípulo. No, maestro, contestaba el joven, sonriendo tranquilamente. De repente Miguel de Santiago, con los ojos fuera de sus órbitas, erizado el cabello y lanzando una horrible imprecación, atravesó con una lanza el costado del mancebo. Este arrojó un gemido, y empezaron a reflejarse en su rostro las convulsiones de la agonía. Y Miguel de Santiago, en el delirio de la inspiración, con la locura fanática del arte, copiaba la mortal congoja, y su pincel, rápido como el pensamiento, volaba por un terso lienzo. El moribundo se agitaba, clamaba y retorcía en la cruz, y Santiago, al copiar cada una de sus convulsiones, exclamaba con creciente entusiasmo: «Bien, bien, maestro Miguel, muy bien, maestro Miguel». Por fin el gran artista desata a la víctima, vela ensangrentada y exámine, pasase la mano por la frente como para evocar sus recuerdos, y como quien despierta de un sueño fatigoso, mide toda la enormidad de su crimen, y espantado de sí mismo, arroja la paleta a los pinceles y huye precipitadamente del taller. El arte lo había arrastrado al crimen, pero su Cristo de la agonía estaba terminado. 4. Este fue el último cuadro de Miguel de Santiago. Su sobresaliente mérito sirvió de defensa al artista, quien después de largo juicio obtuvo sentencia absolutoria. El cuadro fue llevado a España. ¿Existe aún, o se habrá perdido por la notable incuria peninsular? Lo ignoramos. Miguel de Santiago, atacado desde el día de su crimen artístico de frecuentes alucinaciones cerebrales, falleció en noviembre de 1673, y su sepulcro está al pie del altar de San Miguel en la capilla del Sagrario. Fin. Las orejas del alcalde, tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. Crónica de la época del segundo virrey del Perú, parte 1. La villa imperial de Potosí era, a mediados del siglo XVI, el punto donde de preferencia afluían los aventureros. Así se explica que 5 años después de descubierto el rico mineral, excediese su población de 20.000 almas. Pueblo minero, dice el refrán, pueblo vicioso y pendenciero, y nunca tuvo refrán más exacta verdad que tratándose de Potosí, en los 2 primeros siglos de la conquista. Concluía el año de gracia 1550, y era alcalde mayor de la villa el licenciado don Diego de Esquivel, hombre travaliario y codicioso, de quien cuenta la fama que era capaz de poner en subasta la justicia, a trueque de barras de plata. Su señoría era también goloso de la fruta del paraíso, y en la imperial villa se murmuraba mucho acerca de los trapisondas mujeriegas. Como no se había puesto nunca en el trance de que el cura de la parroquia le leyese la famosa epístola de San Pablo, don Diego de Esquivel hacía gala de pertenecer al gremio de los solterones, que tengo para mí constituyente, sino una plaga social, una amenaza contra la propiedad del prójimo. Hay quien afirma que los comunistas y los solterones son bípedos, que se asimilan. Por entonces, hallábase su señoría encalabrinado con una muchacha potosina, pero ella, que no quería dares ni tomares con el hombre de la ley, lo había muy cortésmente despedido,
poniéndose bajo la salvaguardia de un soldado de los tercios de Tucumán, guapo mozo, que se derritía de amor por los hechizos de la damisela. El golilla ansiaba, pues, la ocasión de vengarse de los desdenes de la ingrata, a la par que del favorecido mancebo. Como el diablo nunca duerme, sucedió que una noche se armó gran pendencia en una de las muchas casas de juego, que en contravención a las ordenanzas y bandos de la autoridad pululaban en la calle de Quinto Mayo. Un jugador novicio en prestidigitación y que carecía de limpieza para levantar la moscada, había dejado escapar 3 dados en una apuesta de interés, y otro cascarrabias, desnudando el puñal, le clavó la mano en el tapete. A los gritos y a la sanfrancia correspondiente hubo de acudir la ronda, y con ella el alcalde mayor, armado de vara y espadín. «Crepos quedos y a la cárcel», dijo, y los alguaciles, haciéndose compadres de los jugadores, como es de estilo en percances tales, los dejaron escapar por los desvanes, limitándose, para llenar el expediente, a echar la zarpa a 2 de los menos listos. No fue bobo el alegrón de don Diego, cuando constituyéndose al otro día en la cárcel, descubrió que uno de los presos era su rival, soldado de los tercios de Tucumán. «Hola, hola, buena pieza, con que también jugadorcito». «¿Qué quiere, señoría? Un pícaro dolor de dientes me traía anoche como un zarandillo, y por ver de aliviarlo, fui a esa casa en requerimiento de un mi paisano, que lleva siempre en la escarcela un par de muelas de Santa Apolonia, que dizque curan esa dolencia como por ensalmo». «Ya te daré yo ensalmo, truhán», murmuró el juez, y volviéndose al otro preso, añadió: «Ya saben usarcedes lo que reza el bando, 100 duros o 50 azotes. A las 12 daré una vuelta, y cuidadito». El compañero de nuestro soldado envió recado a su casa, y se agenció las monedas de la multa, y cuando regresó el alcalde, halló redonda la suma. «¿Y tú, malandrín, pagas o no pagas?» «Yo, señor alcalde, soy pobre de solemnidad, y vea vueseñoría lo que probé, porque aunque me hagan cuartos, no han de sacarme un cuarto. Perdón, hermano, no hay que dar». «Pues la carrera de baqueta lo hará bueno». «Tampoco puede ser, señor alcalde, que aunque soldado, soy hidalgo y de solar conocido, y mi padre es todo un 24 de Sevilla. Infórmese de mi capitán, don Álvaro Castrillón, y sabrá vueceseñoría que gasto un don como el mismo rey que Dios guarde». «¿Tú, hidalgo? Don bellaco, me hace antudes. Ahora mismo que le apliquen 50 azotes a este príncipe. Mire el señor licenciado lo que manda, que por Cristo no se trata tan ruinmente a un hidalgo español». «Hidalgo, hidalgo, cuéntamelo por la otra oreja». «Pues, señor don Diego», repuso furioso el soldado, «si se lleva adelante esa cobarde infamia, juro a Dios y a Santa María que he de cobrar venganza en sus orejas de alcalde». El licenciado le lanzó una mirada desdeñosa y salió a pasearse en el patio de la cárcel. Poco después, el carcelero Antúnez, con 4 de sus pinches o satélites, sacaron al hidalgo aherrojado, y a presencia del alcalde le administraron 50 bien sonados zurriagazos. La víctima soportó el dolor sin exhalar la más mínima queja, y terminado el vapuleo, Antúnez lo puso en libertad. «Contigo, Antúnez, no va nada», le dijo el azotado, «pero anuncia al alcalde que desde hoy las orejas que lleva me pertenecen, que se las presto por un año y que me las cuide como a mi mejor prenda». El carcelero soltó una risotada estúpida y murmuró: «A este prójimo se le ha barajado el seso. Si es loco furioso, no tiene licenciado más que encomendármelo, y veremos
si sale cierto aquello de que loco por la pena es cuerdo. Segunda parte. Hagamos una pausa, lector amigo, y entremos en el laberinto de la historia, ya que en esta serie de tradiciones nos hemos impuesto la obligación de consagrar algunas líneas al virrey, con cuyo gobierno se relaciona nuestro relato. Después de la trágica suerte que cupo al primer virrey don Blasco Núñez de Vela, pensó la corte de España que no convenía enviar inmediatamente al Perú otro funcionario de tan elevado carácter. Por el momento, e investido con amplísimas facultades y firmas en blanco de Carlos V, llegó a estos reinos el licenciado Lagasca, con el título de gobernador, y la historia nos refiere que más que a las armas, debió a su sagacidad y talento la victoria contra Gonzalo Pizarro. Pacificado el país, el mismo Lagasca manifestó al emperador la necesidad de nombrar un virrey en el Perú y propuso para este cargo a don Antonio de Mendoza, marqués de Mondejar, conde de Tendilla, como hombre amaestrado ya en cosas de gobierno por haber desempeñado el virreinato de México. Hizo su entrada en Lima, con modesta pompa el marqués de Mondejar, segundo virrey del Perú, el 23 de septiembre de 1551. El reino acababa de pasar por los horrores de una larga y desastrosa guerra. Las pasiones de partido estaban en pie, la inmoralidad cundía y Francisco Girón se aprestaba ya para acaudillar la sangrienta revolución de 1553. No eran ciertamente halagüeños los auspicios bajo los que se encargó del mando el marqués de Mondejar. Principió por adoptar una política conciliadora, rechazando, dice un historiador, las denuncias de que se alimenta la persecución. Cuéntase de él, agrega Lorente, que habiendo un capitán acusado a 2 soldados de andar entre indios, sosteniéndose con la caza y haciendo pólvora para su uso exclusivo, le dijo con rostro severo: estos delitos merecen más bien gratificación que castigo, porque vivir 2 españoles entre indios y comer de lo que con sus arcabuces matan y hacer pólvora para sí y no para vender, no sé qué delito sea, sino mucha virtud y ejemplo digno de imitarse. Id con Dios, y que nadie me venga otro día con semejantes chismes, que no gusto de oírlos. Ojalá siempre los gobernantes diesen tan bella respuesta a los palaciegos enredadores, denunciantes de oficio y forjadores de revueltas y máquinas infernales, mejor andaría el mundo. Abundando en buenos propósitos, muy poco alcanzó a ejecutar el marqués de Mondejar. Comisionó a su hijo, don Francisco, para que recorriendo el Cusco, Chucuito, Potosí y Arequipa, formulase un informe sobre las necesidades de la raza indígena. Nombró a Juan Betanzos para que escribiera una historia de los incas. Creó la Guardia de Alabarderos. Dictó algunas juiciosas ordenanzas sobre Policía Municipal de Lima y castigó con rigor a los duelistas y sus padrinos. Los desafíos, aun por causas ridículas, eran la moda de la época, y muchos se realizaban vistiendo los combatientes túnicas color de sangre. Provechosas reformas se proponía implantar el buen don Antonio de Mendoza. Desgraciadamente, sus dolencias embotaban la energía de su espíritu, y la muerte lo arrebató en julio de 1552, sin haber completado 10 meses de gobierno. 8 días antes de su muerte, el 21 de julio, se oyó en Lima un espantoso trueno, acompañado de relámpagos, fenómeno que desde la fundación de la ciudad se presentaba por primera vez. Tercera parte. Al siguiente día, don Cristóbal de Agüero, que tal era el nombre del soldado, se presentó ante el capitán de los tercios tucumanos, don Álvaro Castrillón, diciéndole: mi capitán, ruego a Usía que me conceda licencia para dejar el servicio.
Su Majestad quiere soldados con honra, y yo la he perdido. Don Álvaro, que distinguía mucho al de Agüero, le hizo algunas observaciones que se estrellaron en la inflexible resolución del soldado. El capitán accedió al fin a su demanda. El ultraje inferido a don Cristóbal había quedado en el secreto, pues el alcalde prohibió a los carceleros que hablasen de la sotaina. ¿Acaso la conciencia le gritaba a don Diego que la vara del juez lo había servido para vengar en el jugador los agravios del galán? Y así corrieron 3 meses, cuando recibió don Diego pliegos que lo llamaban a Lima para tomar posesión de una herencia, y obtenido permiso del corregimiento, principió a hacer sus aprestos de viaje. Paseábase por Cantumarca en la víspera de su salida, cuando se lo acercó un embosado, preguntándole: «¿Mañana es el viaje, señor licenciado?» «¿Le importa algo al muy impertinente?» «Que sí me importa, y mucho, como que tengo que cuidar esas orejas». Y el embosado se perdió en una callejuela, dejando a Esquivel en un mar de cavilaciones. En la madrugada emprendió su viaje al Cusco. Llegado a la ciudad de los Incas, salió el mismo día a visitar a un amigo, y al doblar una esquina sintió una mano que se le posaba sobre su hombro. Volvióse sorprendido don Diego y se encontró con su víctima de Potosí. «No se asuste, señor licenciado, veo que esas orejas se conservan en su sitio y huélgome de ello». Don Diego se quedó petrificado. 3 semanas después llegaba nuestro viajero a Huamanga y acababa de tomar posesión en la posada cuando al anochecer llamaron a su puerta. «¿Quién?», preguntó el golilla. «Alabado sea el Santísimo», contestó el de afuera. «Por siempre alabado, amén». Y se dirigió don Diego a abrir la puerta. Ni el espectro de Banquo en los festines de Macbeth, ni la estatua del comendador en la estancia del libertino don Juan, produjeron más asombro que el que experimentó el alcalde hallándose de improviso con el flagelado de Potosí. «Calma, señor licenciado, esas orejas no sufren deterioro, pues entonces hasta más ver». El terror y el remordimiento hicieron enmudecer a don Diego. Por fin llegó a Lima, y en su primera salida encontró a nuestro hombre fantasma, que ya no le dirigía la palabra, pero que le lanzaba a las orejas una mirada elocuente. No había medio de esquivarlo. En el templo y en el paseo era el pegote de su sombra, su pesadilla eterna. La zozobra de Esquivel era constante, y el más leve ruido lo hacía estremecer. Ni la riqueza, ni las consideraciones que, empezando por el virrey, le dispensaban la sociedad de Lima, ni los festines, nada, en fin, era bastante para calmar sus recelos. En su pupila se dibujaba siempre la imagen del tenaz perseguidor. Y así llegó el aniversario de la escena de la cárcel. Eran las 10 de la noche, y don Diego, seguro de que las puertas de su estancia estaban bien cerradas, arrellanado en un sillón de baqueta, escribía su correspondencia a la luz de una lámpara mortecina. De repente, un hombre se descolgó cautelosamente por una ventana del cuarto vecino. 2 brazos nervudos sujetaron a Esquivel, una mordaza ahogó sus gritos y fuertes cuerdas ligaron su cuerpo al sillón. El hidalgo de Potosí estaba delante, y un agudo puñal relucía en sus manos. «Señor alcalde mayor», lo dijo, «hoy vence el año y vengo por mi honra». Y con salvaje serenidad rebanó las orejas del infeliz licenciado. Cuarta parte. Don Cristóbal de Agüero logró trasladarse a España, burlando la persecución del virrey marqués de Mondejar. Solicitó una audiencia de Carlos V, lo hizo juez de su causa y mereció no solo el perdón del soberano, sino el título de capitán en un regimiento que se organizaba para México. El licenciado murió un mes después.
más que por consecuencia de las heridas, de miedo al ridículo de oírse llamar el desorejado. Fin. Don Dimas de la Tijereta. Érase que sea, y el mal que se vaya, y el bien se nos venga, que allá por los primeros años del pasado siglo existía, en pleno portal de escribanos de las 3 veces coronadas ciudad de los reyes del Perú, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz y ceronia, pluma de ganso u otra ave de rapiña, tintero de cuerno, gregüescos de paño azul a media pierna, jubón de tiritaña y capa española de color parecido a Dios en lo incomprensible, y que le había llegado por legítima herencia pasando de padres a hijos durante 3 generaciones. Conocíale el pueblo por tocayo del buen ladrón, a quien don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrábase don Dimas de la Tijereta, escribano de número de la Real Audiencia y hombre que, a fuerza de dar fe, se había quedado sin una pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decíase de él que tenía más trastienta que un bodegón, más camandulas que el rosario de Jerusalén que cargaba en el cuello, y más doblas de a 8, fruto de sus triquiñuelas, embusques y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpó a Cádiz y que daba cuenta la Gaceta. ¿Acaso fue por él, por quien dijo un caquiversista lo que un escribano y un gato en un pozo se cayeron? Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. Fama es que a tal punto habíanse apoderado del escribano los 3 enemigos del alma, que la suya estaba tal de surcidos y remiendos que no la reconociera su divina majestad, con ser quien es y con haberla creado. Y tengo para mis adentros que si la hubiera venido en antojo al ser supremo llamarla a juicio, habría exclamado con sorpresa: Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di? Ello es que el escribano, en punto de apicardías, era la flor y nata de la gente del oficio, y que si no tenía el malo por donde desecharlo, tampoco el ángel de la guarda hallaría asidero a su espíritu para transportarlo al cielo cuando se llegara al lance de las postrimearias. Cuentan de su merced que, siendo mayordomo del gremio, en una fiesta costeada por los escribanos, a la mitad del sermón acertó a caer un gato desde la cornisa del templo, lo que perturbó al predicador y arremolinó al auditorio. Pero don Dimas restableció al punto de la tranquilidad, gritando: No hay motivo para barullo, caballeros. Adviertan que ha caído de un confrade esta ilustre congregación, que ciertamente ha delinquido en venir un poco tarde a la fiesta. Siga ahora su reverencia con el sermón. Todos los gremios tienen por patrono a un santo que ejerció sobre la tierra el mismo oficio o profesión. Pero ni el martirio romano existe santo que hubiera sido escribano, pues si lo fue o no lo fue, San Aproniano está todavía en veremos y proveremos. Los pobrecitos no tienen en el cielo camarada que por ellos interceda. Mala Pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere, o déme longevidad de elefante con salud de enfermo, si en el retrato, así físico como moral, de Tijereta, he venido voluntad de jabonar la paciencia a miembro viviente de la respetable cofradía del ante mí y el certifico. Y hago esta salvedad digna de un lego confitado, no tanto en descargo de mis culpas, que no son pocas, y de mi conciencia de narrador, que no es grano de anís, cuanto porque es esta gente que mucha encundía con la que ni me tiro ni me pego, ni le debo ni le cobro. Y basta de dibujos y requilorios, y andar andillo, y siga la zambra, que si Dios es servido, y el tiempo y las aguas me favorecen, y esta conseja cae en gracia, cuento se de encartar a portrillo y sin más intervención de cartulario. Ande la rueda y cos con ella. No sé quién sostuvo que las mujeres eran la perdición del género humano, en lo cual ni a la cuenta si no dijo una bellaquería gorda como el puño.
Siglos y siglos hace que a la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de haberle pegado un mordisco a la consabida manzana, como si no hubiera estado en manos de Adán, que era a la postre un pobrete educado muy a la pata a la llana, devolver el recurso por improcedente. Y eso que, en Dios y en mi ánima, declaro que la golosina era tentadora para quien sienta rebullirse una alma en su armario. Bonita disculpa la de su merced el padre Adán. En nuestros días la disculpa no lo salvaba de ir a presidio, magüer barrunto que para prisión basta y sobra con la vida asaz trabajosa y aporreada que algunos arrastramos en este valle de lágrimas y pillejerías. Aceptamos también los hombres nuestra parte de responsabilidad en una tentación que tan buenos ratos proporciona, y no hagamos cargar con todo el molchuelo al bello sexo. Arriba, piernas, arriba, zancas, en este mundo todas son trampas. No faltará quien piense que esta digresión no viene a cuento, pero vaya si viene. Como que me sirve nada menos que para informar al lector de que Tijereta dio a la vejez, época en que hombres y mujeres huelen, no a pachuli, sino a cera de bien morir, en la peor tontuna en que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la coronilla de Visitación, gentil muchacha de 20 primaveras, con un palmito y un donaire, y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres beretmitas. Una cintura pulida y remonona de esas de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como dos luceros, y más matadores que espada y basto. Cuando yo digo que la moza era un pimpollo a carta cabal, no embargante que el escribano era un abejorro recatado de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas noches. Se propuso adomeñar a la chica a fuerza de agasajos, y ora le enviaba unas arracadas de diamantes como perlas, como garbanzos, otra trajes de rico terciopelo de Flandes, que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta resistencia traíalo al retortero. Visitación vivía en amor y compañía con una tía, vieja como el pecado de gula, a quien años más tarde encorozó la Santa Inquisición por rufiana y encubridora, haciéndola pasear las calles en bestia de albarda, con chilladores delante y zurradores detrás. La maldita surcidora de voluntades no creía, como Sancho, que era mejor sobrina mal casada que bien abragana, y endoctrinando pícaramente con sus tercerías a la muchacha, resultó un día que el pernil dejó de estar en el garabato por su culpa y travesura de un pícaro gato. Desde entonces, si la tía fue el anzuelo, la sobrina, mujer completa ya según las ordenanzas de Birribirroque, se convirtió en cebo de parapesca marvaveste a más de 2 y más de 3 acaudalados hidalgos de esta tierra. El escribano llegaba todas las noches a casa de Visitación y después de notificarla un saludo, pasaba a exponerla el alegato de bien probado de su amor. Ella le oía cortándose las uñas, recordando en algún boriquerrubio que le echó flores y piropos al salir de misa de la parroquia, diciendo para su sayo: «Babá zarro, arrópate que sudas y límpiate que estás de huevo». O canturreando: «No pierdas en mí balas, carabinero, porque yo soy paloma de mucho vuelo. Si quieres que te quiera, me has de dar antes aretes y sortijas, blondas y guantes». Y así atendía los requiebros y carantoña de Tijereta, como la piedra berrequeña a los chirridos del cristal que en ella se rompe. Y así pasaron meses hasta 6, aceptando Visitación los alboroques, pero sin darse a partido ni revelar intención de cubrir la libranza, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del cartulario. Pero ya la encontraremos camino de Santiago, donde resbala la coja como la sana. Una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo Visitación, o, lo que es lo mismo, meterse a bravo, ordenóle ella que pusiese pies en pared, porque estaba cansada de tener ante los ojos la estampa de la herejía, que a ella y no a otra se asemejaba a don Dimas.
Mal pergeñado salió éste, y lo negro de su desventura no era para menos de casa de la muchacha. Y andando, andando, y perdido en sus cavilaciones, se encontró, a obra de las 12, al pie del cerrito de las ramas, un vientecillo retozón, de esos que andan preñados de romadizos, y refrescó un poco su cabeza, y exclamó: Para mi santiguada que es trajín el que llevo con esa fregona que la da de honesta y maracibirilla. Cuando yo me sé de ella milagros de más calibre que los que reza el Flos Sanctorum. Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio del amor de esa caprichosa criatura. Satanás, que desde los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del plumario, tocó la campanilla y al reclamo se presentó el diablo Lilith. Por si mis lectores no conocen a este personaje, han de saberse que los demonógrafos, que andan a vueltas y tornas con las clavículas de Salomón, libros que leen al resplandor de un carbúnculo, afirman que Lilith, diablo de bonita estampa, muy salamero y decidor, es el correquevidel de su majestad infernal. Ve, Lilith, al cerro de las ramas y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás, y que abriga tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Concédele cuanto te pida y no te andes con regateos, que ya sabes que no soy tacaño tratándose de una presa. Yo, pobre y mal traído en los recuentos, no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista entre Lilith y don Dimas, porque no hubo taquígrafo a mano que se encargara de copiarla sin perder punto ni coma. Y es lástima por mi fe. Pero basta saber que Lilith, al regresar al infierno, le entregó a Satanás un pergamino que, fórmula más o menos, decía lo siguiente: Conste que yo, don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los albismos en cambio del amor y posesión de una mujer. Ítem, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en 3 años. Y aquí seguían las firmas de las altas partes contratantes y el sello del demonio. Al entrar el escribano a su tugurio, salió a abrirle la puerta nada menos que Visitación, la desdeñosa y remilgada Visitación, que ebria de amor se arrojó en los brazos de Tijereta. ¿Cuál es la campana? Tal la bajada. Lilith había encendido en el corazón de la pobre muchacha el fuego de Lais, y en sus sentidos la desvergonzada lubricidad de Mesalanina. Doblemos esta hoja, que de suyo es peligroso extenderse en pormenores que pueden tentar al prójimo, labrando su condenación eterna, sin que le valga la bula de Mecco ni de composición. Como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, pasaron, día por día, 3 años como 3 berenjenas, y llegó el día en que Tijereta tuviese que hacer honor en su firma. Arrastrado por una fuerza superior y sin darse cuenta de ello, se encontró en un verbo transportado al cerro de las ramas, que hasta en eso fue el diablo puntilloso y quiso ser pagado en el mismo sitio y hora en que se extendió el contrato. Al encararse con Lilith, el escribano empezó a desnudarse con mucha flema, pero el diablo le dijo: «No se tome vuestra merced ese trabajo, que maldito el peso que aumentará a la carga de la tela del traje. Yo tengo fuerzas para llevarme a Ursarset vestido y calzado». Pues sin desnudarme no caigo en el cómo sea posible pagar mi deuda. Haga Ursarset lo que le plazca, ya que todavía le queda 1 minuto de libertad. El escribano siguió en la operación hasta sacarse la almilla o jubón interior, y pasándola a Lilith le dijo: «Deuda pagada y venga mi documento». Lilith se echó a reír como en todas las ganas de que es capaz un diablo alegre y turuán. «¿Y qué quiere Ursarset que haga con esta prenda?» «Toma, esa prenda se llama almilla, y es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Carta canta, reparse Ursarset, señor Diabolín, el contrato, y si tiene conciencia se dará por bien pagado».
¿Cómo que esa lirilla me costó 1 onza, como un ojo de buey, en la tienda de Pacheco? Yo no entiendo de qué tracamandadas, señor don Dimas. Véngase conmigo y guarde sus palabras en el pecho para cuando esté delante de mi amo. Y en esto expiró el minuto, y Lilith se echó al hombro a Tijereta, colándose con él de rodón en el infierno. Por el camino gritaba a voz en cuello el escribano que había festinación en el procedimiento de Lilith, que todo lo fechó y actuado era nulo y contra la ley, y amenazaba al diablo alguacil con que si encontraba gente de justicia en el otro barrio, le entrabaría pleito, y por lo menos lo haría condenar en costas. Lilith ponía orejas de merceder a las voces de don Dimas, y trataba ya, por vía de amonestación, de zambullirlo en un caldero de plomo hirviendo, cuando alborotado el cositó y apercibido Satanás del laberinto y causas que le motivaban, convino en que se pusiese la cosa en tela de juicio, para ceñirse la ley y huir de lo que huela a arbitrariedad y despotismo, el demonio. Afortunadamente para Tijereta no se había introducido por entonces en el infierno el uso de papel sellado, que acá sobre la tierra hace interminable un proceso, y en breve rato vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Sin citar las pandectas ni el fuego juzgo, y con solo la autoridad del diccionario de la lengua, probó el tunante su buen derecho, y los jueces, que en vida fueron probablemente literatos y académicos, ordenaron que sin pérdida de tiempo se le diese soltura, y que Lilith lo guiase por los vericuetos infernales hasta dejarlo sano y salvo en la puerta de su casa. Cumplióse la sentencia al pie de la letra, en lo que dio Satanás una prueba de las leyes en el infierno no son, como en el mundo, conculcadas por el que manda y buenas solo para escritas. Pero destruido el diabólico hechizo, se encontró don Dimas con que Visitación lo había abandonado corriendo a encerrarse en un beatario, siguiendo la añeja máxima de dar a Dios el hueso después de haber regalado la carne al demonio. Satanás, por no perderlo todo, se quedó con almilla, y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla. Por eso cualquier constipadito vergonzante produce en ellos una pulmonía de capa de coro y gorra de cuartel o una tisis tuberculosa de padre y muy señor mío. Y por más que fui y vine, sin dejar la ida por avenida, no he podido saber a punto fijo si, andando el tiempo, murió don Dimas de buena o de mala muerte. Pero lo que sí es cosa averiguada es que lió los bártulos, pues no era justo que quedase sobre la tierra para semilla de pícaros. Tal es, oh lector carísimo, mi creencia. Pero mi compadre me ha dicho, en puridad de compadres, que muerto Tijereta quiso su alma, que tenía más arrugas y dobleces que abanico de coqueta, beber agua de uno de los calderos de Pero Botero, y el consejero del infierno le gritó: ¡Largo de ahí! ¡No admitimos ya escribanos! Esto sí abarruntar al susodicho mi compadre que con el alma del cartulario sucedió lo mismo que con la de Judas Iscariote, lo cual, pues bien a cuento y la ocasión es calva, he de apuntar aquí someramente y a guisa de conclusión. Refieren añejas crónicas que el apóstol que vendió a Cristo echó, después de su delito, cuentas consigo mismo, y vio que el mejor modo de saldarlas era arrojar las 30 monedas y hacer zapatetas, convertido en racimo de árbol. Realizó su suicidio, sin escribir antes, como Ogaño se estila, epístola de despedida, donde por más empeños que hizo se negaron a darle posada. Otro tanto le sucedió en el infierno, y desesperada y tiritando de frío, regresó al mundo buscando dónde albergarse. Acertó a pasar por casualidad un usurero, de cuyo cuerpo hacía tiempo que había emigrado el alma cansada de soportar picardías, y la de Judas dijo: «Aquí que no peco», y se aposentó en la humanidad del avaro. Desde entonces se dice que los usureros tienen alma de Judas. Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. Una aventura del virrey poeta. El bando de los vicuñas, llamado así por el sombrero que usaban sus afiliados,
llevaba la peor parte en la guerra civil de Potosí. Los vascongados dominaban por el momento, porque el corregidor de la imperial villa, don Rafael Ortiz de Sotomayor, les era completamente adicto. Los vascongados se habían adueñado de Potosí, pues ejercían los principales cargos públicos. De los 24 regidores del cabildo, la mitad eran vascongados, y aún los 2 alcaldes ordinarios pertenecían a esa nacionalidad, no embargante expresa prohibición de una real pragmática. Los criollos, castellanos y andaluces formaron alianza para destruir o equilibrar por lo menos el predominio de aquellos, y tal fue el origen de la lucha que durante muchos años ensangrentará esta región y a la que el siempre victorioso general de los Vicuñas, don Francisco Castillo, puso término en 1624, casando a su hija doña Eugenia con don Pedro de Ollanume, uno de los principales vascongados. En 1617, el virrey príncipe de Esquilache escribió a Ortiz de Sotomayor una larga carta sobre puntos de gobierno, en la cual, sobre poco más o menos, se leía lo siguiente: Ecatad, mi buen don Rafael, que los bandos potosinos trascienden a rebeldía que es un pasmo, y venida es la hora del rigor extremo y de dar remate a ellos, que toda blandura resultaría en deservicio de su majestad, en agravio de Dios nuestro Señor, y en menosprecio de estos reinos. Así nada tengo que encomendar a la discreción de vuesa merced, que como hombre de guerra, valeroso y mañero, pondrá el cauterio allí donde aparezca la llaga, que con estas cosas de Potosí anda suelto el diablo, y cundir puede el escándalo como aceite en pañizuelo. Contésteme vuesa merced que ha puesto buen término a las turbulencias, y no de otra guisa, que ya es tiempo de que esas parcialidades hayan fin antes que, cobrando aliento, sean en estas Indias otro tanto que los comuneros en Castilla. Los Vicuñas se habían juramentado a no permitir que sus hijas o hermanas casasen con vascongados, y uno de estos, a cuya noticia llegó el formal compromiso del bando enemigo, dijo en plena plaza de Potosí: pues de buen grado no quieren ser nuestras las vicuñitas, hombres somos para conquistarlas con la punta de la espada. Esta baladronada exaltó más los odios, y hubo batalla diaria en las calles de Potosí. No era Ortiz de Sotomayor hombre para conciliar los ánimos. Partidario de los vascongados, creyó que la carta del virrey lo autorizaba para cometer una barrabasada, y una noche hizo apresar secreta y traidoramente a don Alfonso Yáñez y a 8 o 10 de los principales vicuñas, mandándoles dar muerte y poner sus cabezas en el rollo. Cuando al amanecer se encontraron los vicuñas con este horrible espectáculo, lo emprendieron a cuchilladas con las gentes del corregidor, quien tuvo que tomar asilo en una iglesia. Mas recelando la justa venganza de sus enemigos, montó a caballo y vínose a Lima, propalando antes que no había hecho sino cumplir al pie de la letra instrucciones del virrey, lo que como hemos visto no era verdad, pues su excelencia no la autorizaba en su carta para decapitar a nadie sin sentencia previa. Tras de Ortiz de Sotomayor viniéronse a Lima muchos de los vicuñas. Celebrábase en Lima el Jueves Santo del año de 1618 con toda la solemnidad propia de aquel ascético siglo. Su excelencia, don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, con una lujosa comitiva, salió de palacio a visitar 7 de las principales iglesias de la ciudad. Cuando se retiraba de Santo Domingo, después de rezar la primera estación tan devotamente cual cumplía a un deudo de San Francisco de Borja, duque de Gandia, encontróse con una bellísima dama seguida de una esclava que llevaba la indispensable alfombrilla. La dama clavó en el virrey una de esas miradas que despiden magnéticos efluvios, y don Francisco, sonriendo ligeramente, la miró también con fijeza, llevándose la mano al corazón, como para decir a la joven que el dardo había llegado a su destino. A la mar, por ser honda, se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos. Era su excelencia muy gran galanteador, y mucho se hablaba en Lima de sus buenas fortunas amorosas. A una arrogantísima figura y a un aire marcial y desenvuelto unía el vigor del hombre en la plenitud de la vida, pues en Desquilache apenas frisaba en los 35 años. Con una imaginación ardiente, donairoso en la expresión,
valiente hasta la temeridad y generoso hasta rayar en el derroche, era don Francisco de Borja y Aragón, el tipo más cabal de aquellos caballerosos hidalgos que se hacían matar por su rey y por su dama. Hay cariños históricos, y en cuanto a mí confieso que me lo inspira, y muy entusiasta el virrey poeta, doblemente noble por sus heredados pergaminos de familia, y por los que él borroneará con su elegante pluma de prosador y de hijo mimado de las musas. Cierto es que acordó en su gobierno demasiada influencia a los jesuitas, pero hay que tener en cuenta que el descendiente de un general de la compañía, canonizado por Roma, mal podía estar exento de preocupaciones de raza. Si en ello pecaba, la culpa era de su siglo y no se puede exigir de los hombres que sean superiores a la época en que les cupo en suerte vivir. En las demás iglesias, el virrey encontró al paso a la dama y se repitió cautelosamente el mismo cambio de sonrisas y miradas. Por Dios, si no me quieres, que no me mires. Ya que no me rescates, no me cautives. En la última estación, cuando un paje iba a colocar sobre el escabel un cojinillo de terciopelo carmesí con flecadura de oro, el de Esquilache, inclinándose hacia él, le dijo rápidamente: Jeromillo, tras de aquella pilastra hay casa mayor. Sigue la pista. Parece que Jeromillo era diestro en cacerías tales, y que en él se juntaban olfato de perdiguero y ligereza de halcón, pues cuando su excelencia, de regreso a palacio, despidió la comitiva, ya lo esperaba el paje en su camarín. Y bien, Mercurio, ¿quién es ella? Le dijo el virrey que, como todos los poetas de su siglo, era harto aficionado a la mitología. Este papel, que trasciende a Saumerio, se lo dirá a vuecencia, contestó el paje sacando del bolsillo una carta. Por Santiago de Compostela, ¿billetico tenemos? Ah, galopín, vales más de lo que pesas, y tengo de inmortalizarte en unas octavas reales que dejen atrás a mi poema de Nápoles. Y acercándose a una lamparilla, leyó: Siendo el galán cortesano, y de un santo descendiente, que haya ayunado es corriente, como cumple a un buen cristiano. Pues besar quiere mi mano, según su fina expresión, le acuerdo tal pretensión, si es que a más no se propasa, y honrada estará mi casa, si viene a ser colación. La misteriosa dama sabía bien que iba a vérselas con un poeta, y para más impresionarlo, recurrió al lenguaje de Apolo. Hola, hola, murmuró don Francisco. Marisabidilla es la niña, como quien dice, Minerva encarnada en Venus. Jeromillo, estamos de ventura. Mi capa, y dame las señas del Olimpo de esa diosa. Media hora después el virrey, recatándose en el embozo, se dirigía a casa de la dama. Doña Leonor de Vasconcelos, bellísima española y viuda de Alonso Yáñez, el decapitado por el corregidor de Potosí, había venido a Lima resuelta a vengar a su marido, y ella era la que tan mañosamente, y poniendo en juego la artillería de Cupido, atraía a su casa al virrey del Perú. Para doña Leonor, era el príncipe de Esquilache el verdadero matador de su esposo. Habitaba la viuda de Alonso Yáñez una casa con fondo al río en la calle de Polvos Azules, circunstancia que, unida a frecuente ruido de pasos varoniles en el patio e interior de la casa, despertó cierta alarma en el espíritu del aventurero galán. Llevaba ya don Francisco media hora de ceremoniosa plática con la dama, cuando ésta le reveló su nombre y condición, procurando traer la conferencia al campo de las explicaciones sobre los sucesos del Potosí. Pero el astuto príncipe esquivaba el tema, lanzándose por los vericuetos de la palabrería amorosa. Un hombre tan avisado como el de Esquilache no necesitaba de más para comprender que se le había tendido una celada, y que estaba en una casa que, probablemente, era por esa noche el cuartel general de los Vicuñas, de cuya aminosidad contra su persona tenía ya algunos barruntos. Llegó el momento de dirigirse al comedor para tomar la colación prometida. Consistía ella en ese agradable revoltijo de frutas que los limeños llamamos ante,
en 3 o 4 conservas preparadas por las monjas y en el clásico pan de dulce. Al sentarse a la mesa, cogió el virrey una garrafa de cristal de Venecia que contenta un delicioso Málaga y dijo: «Siento, doña Leonor, no honrar tan excelente Málaga, porque tengo hecho voto de no beber otro vino que un soberbio pajarete, producto de mis viñas en España». Por mí no se priva el señor virrey de satisfacer su gusto. Fácil es enviar uno de mis criados donde el mayordomo de vuecencia. Adivina vuesa merced, mi gentil amiga, el propósito que tengo. Y volviéndose a un criado le dijo: «Mira, tunante, llégate a palacio, pregunta por mi paje Jeromillo, dale esta llavecita, y dile que me traiga las 2 botellas de pajarete que encontrará en la alacena de mi dormitorio. No olvides el recado, y guárdate esa onza para pan dulce». El criado salió, prosiguiendo el desquilache con aire festivo. «Tan exquisito es mi vino, que tengo que encerrarlo en mi propio cuarto, pues el bellaco de mi secretario, Estúñiga, tiene en lo de catar propensión de mosquito e inclinación a escribano en no dejar botella de la que no se empeñe en dar fe. Y ello ha de acabar en que me amosque un día y le rebane las orejas para escarmiento de borrachos». El virrey fiaba su salvación a la vivacidad de Jeromillo, y no desmayaba en locuacidad y galantería, para librarse de lazos, antes cabeza que brazos, o dice el refrán. Cuando Jeromillo, que no era ningún necio de encapillar, recibió el recado, no necesitó de más apuntes para sacar en limpio que el príncipe de Esquilache corría grave peligro. La alacena del dormitorio no encerraba más que 2 pistoletes con incrustaciones de oro, verdadera alhaja regia que Felipe III había regalado a don Francisco el día en que éste se despidiera del monarca para venir a América. El paje hizo arrestar al criado de doña Leonor, y por algunas palabras que se le escaparon al fámulo en medio de la sorpresa, acabó Jeromillo de persuadirse que era urgente volar en socorro de su excelencia. Por fortuna, la casa de la Ventura solo distaba 1 cuadra de palacio, y pocos minutos después el capitán de la escolta con un piquete de alabarderos sorprendía a 6 de los vicuñas, conjurados para matar al virrey o para arrancarle por la fuerza alguna concesión en daño de los vascongados. Don Francisco, con su burlona sonrisa, dijo a la dama: «Señora mía, las bañas de vuestra red eran de seda y no extrañéis que el león las haya roto. Lástima es que no hayamos hecho hasta el fin vos el papel de Judith y yo el de Holófernes». Y volviéndose al capitán de la escolta, añadió: «Don Jaime, dejad en libertad a esos hombres, y en cuenta con que se divulgue el lance y ande mi nombre en las lenguas. Y vos, señora mía, no me toméis por felón, y honrad más al príncipe de Esquilache, que os jura por los cuarteles de su escudo, que se ordinó reprimir con las armas de la ley los escándalos de Potosí, no autorizó a nadie para cortar cabezas que no estaban sentenciadas». Un mes después, doña Leonor y los vicuñas volvían a tomar el camino de Potosí, pero la misma noche en que abandonaron Lima, una ronda encontró en una calleja el cuerpo de Ortiz de Sotomayor con un puñal clavado en el pecho. El verdugo real del Cusco. 1. Había en Sevilla por los años de 1511 2 jóvenes hidalgos, amigos de uña y carne, gallardos, ricos y calaveras. El mayor de ellos llamábase don Carlos, y abusando de la intimidad y confianza que le acordaba a su amigo don Rafael, sedujo a la hermana de éste. Pecadillos de la mocedad. Pero como sobre la tierra no hay misterio que no se trasluzca, y a la postre y con puntos y comas se sabe todo, hasta lo de la callejuela, adquirió don Rafael certidumbre de su afrenta, y juró por las 11.000 y por los innumerables de Zaragoza lavar con sangre el agravio. Echóse a buscar al seductor, pero éste, al primer barrunto que tuvo de haberse descubierto el gatuperio, desapareció de Sevilla sin que alma viviente pudiera dar razón de su paradero. Al fin y después de meses de andar tomando lenguas, supo el ultrajado hermano, por informes de un oficial de la casa de contratación, que don Carlos había pasado a Indias, escondiendo su nombre verdadero bajo el de Antonio de Robles. Don Rafael,
Realizó inmediatamente su ya mermada hacienda. Encerró en el convento a la desventurada hermana y por el primer galeón que zarpó de Cádiz para el Callao vinióse al Perú en busca de venganza y desagravio. 2. La víspera de Corpus del año de 1545, un gentil mancebo de 28 años presentóse a 6 leguas de distancia del Cusco al capitán Diego Centeno y pidiéndole plaza de soldado. Simpático y de marcial aspecto era el mozo, y el capitán, que andaba escaso de gente, pues según cuenta Garcilaso, solo había podido reunir 48 hombres para la arriesgada empresa que iba a cometer. Lo aceptó de buen agrado, destinándolo cerca de su persona. Antonio de Robles, favorito de Gonzalo Pizarro, estaba encargado de la defensa de Cusco, y contaba con una guarnición de 300 soldados, bien provistos de picas y arcabuces. Pero la estrella del muy magnífico gobernador del Perú comenzaba a menguar, y el espíritu de defección se apoderaba de sus partidarios. En la imperial ciudad era ya hostil al vecindario, que impedía un trabajo de mina sobre el altar de la guarnición. Centeno, fiando más en la traición que en el esfuerzo de los suyos, pasada ya la medianoche, atacó con sus 48 hombres a los 300 de Robles, que formados en escuadrón ocupaban la plaza mayor. Al estruendo de la arcabucería salieron los vecinos a favor de los que atacaban, y pocos minutos después la misma guarnición gritaba: «Centeno y viva el rey». La bandera de Centeno lucía, además de las armas reales, este mote en letras de oro: «Aunque mucho se combata, al final se defiende y mata». A los primeros disparos, Pedro de Maldonado, a quien se conocía con el sobrenombre del Gigante por ser el hombre más corpulento que hasta entonces se viera en el Perú, guardándose en el pecho el libro de horas que estaba rezando y armándose de una pica, salió a tomar parte del bochinche. Densa era la oscuridad, y el Gigante, sin distinguir amigo de enemigo, se lanzó sobre el primer bulto que al alcance a la pica le vino, encontrándose con Diego Centeno, y como Pedro de Maldonado, más que por el rey, se batía por el gusto de batirse, arremetió sobre el caudillo con tanta bravura que, aunque ligeramente, lo hirió en la mano izquierda y en el muslo. Tal vez habría dado cuenta de él si el recién alistado aquel día no disparara su arcabuz, con tan buen acierto que vino al suelo al Gigante. En este asalto, o combate, hubo mucho ruido y poca sangre, pues no corrió otra que la de Centeno, que, como hemos dicho, la guarnición apenas se apareteó resistencia. Ni un Maldonado, el Gigante sacó rasguño, porque la pelota del arcabuz dio en el libro de horas, atravesando el forro de pergamino y 40 páginas, suceso que se calificó de milagro patente y dio mucho de qué hablar a la gente devota. Después de tan fácil victoria, que fue como el gazpacho del tío Damián, mucho caldo y poco pan, llamó Centeno al soldado que le librara la vida y díjole: «¿Cómo te llamas, valiente? Nombre tuve en España, pero en las Indias llámenme Juan Enríquez, para servir a vueseñoría. Hacerte merced quiero, que de agradecido precio, dime, ¿te convendría un alferazgo?» «Perdóname, vueseñoría, no pico tan alto». «¿Qué quieres ser entonces, muchacho?» «Quiero ser el verdugo real», contestó el soldado con voz sombría. Diego Centeno y los que con él estaban se estremecieron. «Pues, Juan Enríquez», contestó el capitán después de una breve pausa, «verdugo real te nombro y harás justicia en el Cusco». Y pocas horas después empezaba Juan Enríquez a ejercer las funciones de su nuevo empleo, cortando con mucho desembarazo la cabeza del capitán don Antonio de Robles. 3. De apuesto talle y de hermoso rostro, habría sido Juan Enríquez lo que se le llama un buen mozo, a no inspirar desapego del acerado sarcasmo de sus palabras y la sonrisa glacial irónica que vagaba por sus labios. Era uno de esos seres sin ventura, que viven con el corazón despedazado, y que, dudando de todo, llegan a alimentar solo el desdén por la humanidad y por la vida. Satisfecha ya su venganza en Antonio de Robles, el pérfido seductor de su hermana, pensó Juan Enríquez que no había rehabilitación para quien pretendió el cargo del ejecutor de la justicia humana. El verdugo no encuentra corazones que le amen ni manos que estrechen las suyas. El verdugo inspira asco y terror. Lleva en sí algo del cementerio. Es menos que un cadáver que paseara por la tierra, porque en los muertos hay siquiera un no sé qué de santidad. Fue Juan Enríquez quien ajustició a Gonzalo Pizarro, a Francisco de Carvajal y a los demás capitanes vencidos en Sexuamán. Y pues viene a cuento que refiramos lo que pasó entre él y aquellos dos desdichados. Al poner la venda sobre los ojos de Gonzalo,
Este le dijo: «No es menester, déjala, que estoy acostumbrado a ver la muerte de cerca». «Complazca a vueceñoría», le contestó el verdugo, «que yo siempre gusté de la gente brava». «Y a tiempo que desenvainaba el alfanje», dijo Pizarro, «haz bien tu oficio, hermano Juan». «Yo se lo prometo a vueceñoría», contestó Enríquez, y diciendo esto, añade Garcilaso, con la mano izquierda le alzó la barba, que la tenía crecida de un palmo, según era la moda, y del revés le cortó la cabeza con tanta facilidad como si fuera una hoja de lechuga, y se quedó con ella en la mano, enseñándola a los circunstantes. Cuenta que cuando fue a justiciar a Carvajal, éste le dijo: «Hermano Juan, pues somos del oficio, trátame como de sastre a sastre. Descuide vuestra merced, y fíe en mi habilidad, que no he de darle causa de queja para cuando nos veamos en el otro mundo». Fue Juan Enríquez quien, por orden del presidente Lagasca, le sacó la lengua por el colodrillo Gonzalo de los Nidos, el maldiciente, y al ver lo trabajoso de la bárbara operación, exclamó: «Pues habría sido obra desarmar un escorpión». Es tradicional también que siempre que Juan Enríquez hacía justicia, se quedaba gran rato contemplando con melancolía el cadáver. Luego, como avergonzado de su debilidad, se dibujaba en su boca la fatídica sonrisa que le era habitual, y se ponía a canturrear: «Ay, abuelo, ay, abuelo, sembrasteis al azor y naciones a pelo». 4. Al día siguiente del revelado don Francisco Hernández Girón, Juan Enríquez, que era muy su amigo y partidario, se puso más borracho que un mosquito y salió por las calles del Cusco cargando de cordeles, garrotes, alfanje, para ahorcar y cortar pescuezos de los que no siguiesen su bandera. Derrotado el caudillo un año después, cayó Juan Enríquez en poder del general don Pablo de Meneses, junto con Alvarado y Cobos, principales tenientes de Girón, y 10 capitanes más. Meneses condenó a muerte a los 12, volviéndose al verdugo, le dijo: «Juan Enríquez, pues sabéis bien el oficio, dad garrote a estos 12 caballeros, vuestros amigos, que los señores oidores os lo pagarán». El verdugo, comprendiendo la burla de estas palabras, le contestó: «Holgárame de no ser pagado, que la paga ha de ser tal que, después de que concluya con estos compañeros, venga yo a hacer cavar la docena del fraile. Aceituna, comida, hueso, fuera». Y dirigiéndose a los sentenciados, añadió: «Ea, señores, dejen vuestras mercedes hacer justicia, y confórtense con saber que mueren a manos de un amigo». Y habiendo Juan Enríquez dado terminado la tarea, 2 negros esclavos de Meneses finalizaron con el verdugo real del Cusco, echándole al cuello un cordel con nudo escurridizo.